Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista en ginecología y obstetricia, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de hablar de un tema muy importante, de la enfermedad diarreica aguda. Enfermedad que afecta a una gran parte de la población mundial y obviamente también boliviana. Aunque esta enfermedad puede afectar a las personas en todas las edades, especialmente afecta a los niños menores de 5 años, prácticamente desde que son lactantes. Para ello, hemos invitado a un distinguido colega, el profesor doctor Nelson Ramírez Rodríguez, quien además en este momento es el jefe del departamento de medicina de nuestra facultad. El profesor Ramírez es especialista en gastroenterología pediátrica y detenta una maestría en gastroenterología pediátrica y nutrición pediátrica. Por tanto, hemos de hablar con una autoridad. Esperamos sinceramente que podamos resolver una serie de dudas e interrogantes que no tengo ninguna duda de que tienen ustedes. Antes de entrar de lleno a desarrollar esta conversación, solo 30 segundos de reflexión. Distinguidos amigos, distinguidos miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, si con estos ejemplos que nos muestran, en días tan importantes y en sesiones tan importantes, con invitados especiales, embajadores y otros, realmente no sé a dónde vamos a llegar. Ustedes son gente de referente. Los jóvenes, los adultos, los niños los ven. Han de pensar que pueden hacer lo mismo en sus colegios, en sus clubes deportivos o donde ellos compartan con personas. Pegarlas, hacer a lo mejor justicia con mano propia. Deplorable, vergonzoso. Ojalá sirva para reflexionarles y que no se repiten estos espectáculos, pero además transmitidos por todos los canales de televisión. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo nuestras autoridades, el decano y vicedecano de la facultad, visitaron los ambientes del hospital de segundo nivel de Viacha. Allí donde nuestros estudiantes interactuarán con las personas que acuden a este importante centro para beneficio mutuo. Veamos la nota. Hemos visitado las instalaciones del Hospital Viacha de segundo nivel en la ciudad de Viacha, aledaña a la ciudad del Alto, parte de lo que vendría a ser, entre comillas, un macro distrito de La Paz. Algo inédito que lo supimos en esta instancia fue el visitar un centro hospital donde se forman los estudiantes. ¿Por qué inédito? Porque, debería ser la norma que en este caso, las autoridades, directores y demás instancias puedan acercarse al centro hospitalario o centros de formación. Así uno puede conocer las instalaciones,
puede ver las necesidades y también el apoyo que se puede dar en la parte académica en este sentido. Así nosotros hemos sido realmente bastante acuciosos en el tema de poder conocer los centros de formación. Y no va a ser la única vez. Seguro vamos a ir a más centros de formación para conocer las instalaciones y también ver las necesidades y las oportunidades de formación de nuestros jóvenes profesionales. Hemos visitado el Hospital de Viacha en sus dos grandes edificios. El hospital en sí, donde tienen un centro de hemodiálisis que obviamente abarca a toda la población de Viacha con 5 equipos en este caso y con su propio generador de agua bastante moderno, con bastante independencia y con personal bastante capacitado. Les puede visitar también las áreas de laboratorio, las áreas de internación y de consulta externa que están bastante bien llevadas, que se nota que la dirección del hospital ha sido la adecuada en este sentido y la población llega de gran manera a su hospital. También podemos visitar en la segunda instancia el edificio de rehabilitación, donde están trabajando jóvenes profesionales egresados de nuestras aulas de la Universidad Mayor de San Andrés. Están obviamente un profesional en fonoaudiología y en terapia ocupacional y tienen áreas tanto para la parte de adultos como para la parte infantil. Es un centro bastante complejo y bastante completo en ese sentido. Agradecemos a las autoridades del Hospital de Viacha en la parte de hospitalaria, por la doctora Limachi y el doctor Limachi, que son parte en la dirección y en la jefatura de enseñanza respectivamente, así como al centro de rehabilitación que funciona en dependencias de este hospital, la apertura que han tenido hacia la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Esta apertura significa un espacio de formación de jóvenes profesionales a nivel de internado para las carreras de medicina, enfermería, nutrición, bioimagenología, laboratorio clínico y a los programas de fonoaudiología y terapia ocupacional. Invitamos a todos aquellos jóvenes profesionales en formación de últimos años a poder ser parte de este lugar de formación. Amigos, la facultad y la universidad estuvieron de plácemes. Pudieron en un acto muy especial distinguir a colegas que se titularon hace 25 años, es decir, cumplieron sus bodas de plata. El señor rector, las autoridades facultativas estuvieron presentes y realzando dicho acto, el mismo que en sus partes más importantes les invitamos a observar. 25 años, parecen quizá 2 décadas y media, pero creo que significa mucho más. Es toda una vida entregada a la labor que ustedes han llevado a cabo en la Facultad de Medicina, donde se han capacitado. La labor de ser excelentes profesionales médicos. Nosotros orgullosos de tenerlos nuevamente en nuestras aulas, en nuestro Paraninfo de la gloriosa Universidad Mayor de San Andrés. ¿Por qué tomamos nosotros las riendas de este acontecimiento tanto de los 25 como de los 50? Porque es nuestra facultad la que nos vio nacer, correcto, la que nos formó. Somos producto de todos esos años de estudio, de lo que decíamos de quemarnos, ¿no?, las pestañas. ¿Para qué? Para llegar a un día a obtener el título en este Paraninfo. Son todos ustedes con sus actividades que han hecho, han construido y van a seguir construyendo la facultad y la UNSO. Esos son ustedes. Luces. Luces en la familia, luces como profesionales. La luz en la oscuridad de la enfermedad, la esperanza en la enfermedad. Felicitarlos desde lo más profundo de mi corazón por ser un sector de lucha y de lucha tenaz. Felicitarlos también por la ardua labor, invaluable labor que ustedes han venido realizando a lo largo de estos años, pero particularmente estos últimos 2 años con la pandemia y la crisis sanitaria que hemos vivido a nivel mundial y que el sector de salud ha sido altamente golpeado. Sin embargo, ustedes han estado y están permanentemente al frente. Duro momento que hemos pasado con la pandemia. Tenemos algunos compañeros que se fueron al cielo, pero creo que ellos también están gozando este momento. Nuestro curso es muy unido. Gracias al Internet hemos logrado hacer alianzas muy lindas.
Entonces, estamos en contacto todos los días para saber de cada uno de nosotros cómo estamos. Esto hemos organizado, tenemos varios días ya en festejos. Hemos iniciado el día 21 hemos descubierto una placa en la Facultad de Medicina. Por agradecimiento hemos puesto una placa de todos los que hemos sido graduados en el 1996, en la cual se ha puesto todos los nombres de todos los colegas. Posterior a ello, ayer hemos tenido el agasajo por el Colegio Médico Departamental de La Paz, en el cual nos han entregado las medallas y los certificados también. Y hoy estamos con el acto de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, aquí estamos reunidos, la promoción del año 96, reencontrándonos después de muchos años, evidentemente 25 años. Para nosotros es un momento realmente idóneo, óptimo y de mucha alegría porque estamos en nuestra casa mater y estamos unidos. Hay algunos de nosotros que han partido por problemas de enfermedad y hay algunos que no han podido llegar, pero para todos los que nos están viendo, pues va el cariño muy fuerte, el abrazo inmenso y el abrazo de todos entre nosotros, para toda la población también. Ahora, distinguidos amigos, permítanme ir un corte y al retorno estaremos conversando con nuestro invitado de hoy. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante 1 minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de 3 capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, ahora tenemos el gusto de contar con nuestro invitado en nuestras pantallas. Ustedes saben que me refiero al profesor Dr. Nelson Ramírez Rodríguez. Hoy, nuestro flamante jefe del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la OMSA. Él es una persona experta en el tema que vamos a abordar, porque como también ya señalamos, es especialista en gastroenterología pediátrica, además que detenta una maestría precisamente en gastroenterología y nutrición en pediatría. Es una autoridad. Pero no más palabras. Permítanme presentarles y saludar al profesor Ramírez. Nelson, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, doctor Mendoza. Para mí es un honor participar de este programa tan conocido, tan dirigido hacia la sociedad y a la población en general. Pues un verdadero honor nuevamente, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Nelson. Le hemos anunciado a nuestra teleaudiencia que vamos a hablar de las EDAs, de las enfermedades diarreicas agudas. Y para entrar en contexto, distinguidos amigos, permítanme señalar algunos aspectos relevantes.
La enfermedad diarreica aguda, EDAS, prácticamente son enfermedades que afectan a una gran proporción de la población. Se convierten en problemas de salud pública, especialmente en ciertos países subdesarrollados, porque generan no solamente enfermedad, sino muerte. Y lo más dramático es que, si bien es cierto, los niños son el grupo principal que sufre de esta enfermedad, los adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores también sufren. Precisamente por eso le hemos pedido al profesor Nelson que nos ayude a entender este problema. Por otra parte, creo que es sumamente importante destacar que esta enfermedad, cuando no se controla oportunamente, es capaz de provocar el fallecimiento, especialmente de niños, y más aún de los niños que tienen algunas condiciones especiales que los hacen más vulnerables. No más palabras, no voy a decir más, porque le voy a pedir al profesor Nelson que nos haga el favor de ayudarnos a entender la enfermedad referida. Nelson, ¿cómo debemos entender qué son las EDAS? Muy bien, profesor. Primero, yo creo que para que nos entienda la población debemos definir qué es diarrea. La diarrea es el aumento del volumen del flujo y la disminución de la consistencia de las deposiciones o de las heces. Es decir, hablando específicamente en los niños, toda vez que nosotros encontramos cambios en sus hábitos, comunes, los hábitos intestinales o la forma como el niño defeca normalmente, entre comillas, pasa a ser algo normal. Y cuando existe alguna alteración, ya sea por aumento del volumen, aumento de la frecuencia, hace más veces caquita, tiene un flujo de heces más líquidas, entonces los padres ya lo identifican como un cuadro diarreico, que esa es la definición en general. Pero desde el punto de vista técnico, nosotros los especialistas en el área también hablamos de volúmenes. Entonces se dice cuando el niño defeca más de 10 mililitros por kilo por día. Entonces, pero eso es un término bastante técnico, pero que la población entienda que cuando hay un cambio de la característica normal de las deposiciones de los niños, ya es diarrea. Y como usted bien lo decía, esta enfermedad, porque es una enfermedad, no solamente se queda en la edad infantil, sino también afecta a los adultos, y especialmente últimamente tenemos este problema con los adultos mayores. Pero volviendo al grupo etario, que es el que me compete hoy día en la charla, la diarrea en los niños se puede presentar dependiendo de su característica en el tiempo, en una clasificación que se la denomina en diarrea aguda, diarrea persistente y diarrea crónica. Vamos a comenzar por la crónica, que es aquella que varía dependiendo de la escuela y el lugar, pero más o menos da a entender aquellos niños que tienen diarreas en episodios de 2 o más veces durante 3 meses, es decir, en un periodo de 2 meses, de 60 días, puede tener entre 2 o 3 episodios. Bueno, eso pasa que tenga diarrea una semana, mejora y nuevamente vuelve. Eso denominamos diarrea aguda. Y la diarrea persistente es aquella que continúa a un cuadro diarreico agudo. ¿Cuándo definimos diarrea aguda? Cuando el niño tiene una diarrea que comienza hoy y dura hasta los 14 días. Si durante ese periodo mejora, se denomina solamente diarrea aguda. Pero si pasan los 14 días y continúa, se denomina diarrea persistente, es decir, una que comenzó aguda y se hizo persistente. Y es diferente a la diarrea crónica, que tuvo periodos de mejoría intercalados. Entonces, esas son las 3 grandes definiciones de diarrea en los niños. Ahora bien, hablando de la diarrea aguda, que es la más frecuente, la diarrea aguda sí afecta a todos los grupos etarios dentro de la edad pediátrica y puede ser desde una diarrea desde un recién nacido hasta un adolescente. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo vamos nosotros a identificar?
Pues la diarrea también tiene otra clasificación de su forma, cómo se produce, es decir, de su fisiopatología. Y dependiendo de esto puede ser una diarrea secretora, aquellas que son netamente acuosas, esas líquidas, pueden ser de mala absorción, cuando eliminan además del contenido fecal alimentos formados que la madre o el padre los identifican. Puede ser una diarrea inflamatoria o una diarrea osmótica. Entonces, 4 tipos de formas de diarrea tenemos que causan diarrea aguda. Y dependiendo de esto, nosotros vamos a ir identificando cómo se va a manifestar, porque no solamente va a venir con el antecedente que el niño ha presentado un cambio del hábito intestinal, es decir, se ha hecho más frecuente o más fluido, sino que se va a acompañar de otros datos clínicos. Por ejemplo, comenzará con fiebre, que es muy frecuente, dolor abdominal, dolor de barriguita, cólicos. Dentro de este tipo de dolores generalmente son cólicos, a veces viene acompañados de pujos y sensaciones de querer defecar y no poder, que se llama tenesmo, que son las causas más frecuentes asociadas a nuestro cuadro diarreico, y cuando ya empieza a descompensarse comienza a hincharse el abdomen, que se denomina distensión abdominal. Nelson, nos ha ayudado mucho a comprender este cuadro. Aprovechando de estos datos que nos dio, ¿cuándo un niño ya corre riesgo de morirse? Porque de tantas veces que hace sus deposiciones líquidas, pierde mucho líquido y entonces se deshidrata. Y hay grados de deshidratación que hacen que los niñitos, luego hablaremos de tratamiento, tengan que ser atendidos a veces de urgencia y bajo internación. Bien, además de los cuadros asociados a la diarrea, de las náuseas, de la fiebre, del dolor abdominal, de la distensión, también pueden asociarse vómitos. Y los vómitos también contribuyen a la pérdida de líquidos junto con las heces líquidas. Entonces, sí, como usted dice, la principal complicación de la diarrea aguda es la deshidratación. Pero esa deshidratación, de repente, vamos a hablar cuando hablemos de prevención y tratamiento, no debería ocurrir si nosotros sabemos identificar con qué tipo de diarrea nos estamos encontrando. Entonces, todo cuadro diarreico alarma a la familia y lo primero que hacemos es tratar de resolver el problema. Pero para eso hay que entender bien cuáles son las causas que pueden producir a estos cuadros diarreicos. Y dentro de las causas tenemos, primero, el número 1 son los virus, y ustedes van a ver que en esta época que estamos haciendo una transición del frío para el calor, han aumentado los casos de diarrea en estos días y pues ha alarmado a la población. Todos los pediatras sabemos bien que en estos días tenemos más cuadros de diarrea y generalmente están asociados a problemas virales. ¿Por qué? Porque son estacionales, es decir, que están relacionados con los cambios de temperatura. Estos virus, al igual que muchos otros, se transmiten por el aire, están circulando por el aire o están unidos a algunos elementos como el agua, los alimentos, alguna superficie de la casa donde pueden ellos depositarse y el niño lleva a la boca y es la forma como se contagian a través de vía oral. Pero no solamente son los virus, que son los más frecuentes. Están las bacterias, también están algunos parásitos y solamente en los niños que tienen problemas de deficiencia inmunológica, como niños que pudieran cursar simultáneamente, por ejemplo, con el virus de la inmunodeficiencia humana, o niñitos que están recibiendo inmunoterapia para disminuir sus defensas, aquellos que están inmunosuprimidos por problemas oncológicos u otros, también sus defensas están disminuidas, o los desnutridos graves, que en todos estos pueden tener asociación también con diarrea por hongos, pero que son muy raros. Entonces, un niño que no tiene problemas de inmunidad no tiene por qué tener una diarrea por hongos y a veces nos perdemos por eso y podemos estar tratando de manera innecesaria un niño que supuestamente está con una diarrea por hongos. Entonces no nos olvidemos que son primero virus, luego bacterias, parásitos y
excepcionalmente hongos. Entonces, esa es la causa más común de la diarrea aguda. Y dependiendo, como les explicaba, la causa, o sea, la fisiopatología, cómo se produce el evento, hay diarreas secretoras que generalmente secretan mayor cantidad de líquido y el niño tiene esas deposiciones acuosas, líquidas, explosivas muchas veces, y generalmente están asociadas con virus. Como usted bien lo decía, hay varios virus. Si hacemos una lista de frecuencia, en nuestro medio ya no es rotavirus el más frecuente, porque la vacuna ha tenido un efecto positivo, favorable sobre este tipo de virus. Ha disminuido, está en segundo lugar. Pero tenemos otro virus que se llama norovirus, que se ha demostrado que está en nuestro medio y también produce diarrea. Y de estos vamos a bajar con otros que son los astrovirus, calicivirus, sapovirus, adenovirus, inclusive los coronavirus, otros coronavirus que producen diarrea. Entonces tenemos una amplia gama de virus que van a producir esta enfermedad, y de estos solamente tenemos cobertura por vacunas contra el rotavirus. Ya de las bacterias, tenemos otras bacterias que son comunes. Entre estas, la más frecuente es la Escherichia coli, que muchas de estas son confundidas muchas veces, que producen diarrea, pero no todas necesitan tratamiento, ¿no? De las 6 a 7 variedades que hay, cepas en realidad, de Escherichia coli, no todas requieren de tratamiento antibiótico, porque sí, las bacterias requerirían de tratamiento antibiótico, pero no en todos los casos. Hay otras como la Salmonella, la Shigella, ¿no? Campylobacter, y algunas otras que se denominan en el término común como intoxicaciones alimentarias, y eso también es importante. Felizmente que ha disminuido el número de intoxicaciones alimentarias, porque nuestros niños han estado permaneciendo en sus casas en esta época de pandemia, pero cuando no, pues son esos chiquitos que se contaminan con comidas callejeras, ya pueden ser las salteñas, las gelatinas o esas cremas que venden en las calles, que son cultivos de ciertas bacterias como los estafilococos, que estos producen unas toxinas que van a producir también diarrea, y eso se denomina intoxicación alimentaria, que es una subclasificación de la diarrea aguda. Y esta intoxicación alimentaria generalmente no requiere más que medidas generales y ningún tipo de antibiótico, pasa en 2 días y mejora el niño. Solamente hay que hidratarlo y mantenerle, si tuviera fiebre, darle algún medicamento para este propósito. Y por otro lado, otra clasificación de la diarrea que también se puede presentar por bacterias son las disenterías, que son aquellas deposiciones líquidas pero con sangre, ¿no? Los padres vienen y nos dicen está teniendo deposiciones con sangre y son disentéricos. A esas disenterías sí se las debe tratar con antibióticos. Y los otros ya son otras bacterias menos frecuentes, y vendrían los parásitos, que felizmente en nuestro medio tenemos muy pocos casos, o tal vez ninguno de los casos, por ejemplo, por amebas o por ejemplo por Balantidium coli. Giardia lamblia, que puede producir más que diarrea aguda, produce diarrea persistente o diarrea crónica, que está en ese tipo de características de las deposiciones de este parásito, y los otros que son frecuentes o no tenemos en nuestro medio. Gracias, Nelson. Amigos, vamos a seguir conversando con el profesor Ramírez, pero ahora permítanme ir a un pequeño corte y al retorno seguiremos hablando del tema. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día.
Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Hemos de seguir conversando con nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Nelson Ramírez, quien nos está enseñando muchas cosas muy importantes de la enfermedad diarreica aguda. Nelson, si tuviera la gentileza de explicarnos qué factores existen que predispongan o contribuyan a que las personas, pero particularmente los niños, enfermen de esta enfermedad diarreica. Porque recuerdo por las lecciones de pediatría que normalmente se esperaba que un niñito entre 0 y 3 años no haga más de 2 eventos al año en ninguna circunstancia. Pero claro, si hay estos factores, seguramente los eventos son más frecuentes. Por favor. Gracias, doctor. Bueno, primero recordar que la diarrea aguda, al ser todavía un problema no resuelto a nivel mundial, un problema de salud, como un factor de riesgo global tenemos pertenecer a países en desarrollo. Los países menos desarrollados, por su característica sanitaria, acceso a servicios de salud, higiene, seguridad alimentaria, estamos en mayor posibilidad de riesgo de contaminarnos con gérmenes que van a producir diarrea aguda y en especial en los niños. A nivel global, todavía es la segunda causa de muerte infantil, la diarrea aguda, después de los problemas respiratorios, y más o menos ocupa el 11% o más de las causas que producen mortalidad entre todas las enfermedades en la edad infantil. Entonces, fíjense, ya vivir en nuestro medio ya es un factor de riesgo. Ahora, dentro de este problema, el déficit higiénico dietario es muy importante. ¿A qué me refiero? Primero, los alimentos, porque estos gérmenes que van a producir diarrea infecciosa aguda ingresan por vía oral, ingresan por la boca. Entonces, la única forma de contaminarse es por alimentos contaminados o superficies contaminadas. Ya les mencionaba cuando hablábamos de la estacionalidad que el virus puede estar en cualquier lugar, las bacterias lo mismo, pero si nosotros sobre eso contribuimos a una mala higiene, es decir, los alimentos no los manipulamos de manera adecuada, surgen estos problemas. Por eso es importante considerar siempre que la higiene en la preparación y la conservación de los alimentos es sumamente importante. Y no solamente dentro de casa, sino también fuera de casa, donde tengamos acceso a alimentos externos del domicilio, es decir, comida de la calle, que también puede estar expuesta a la contaminación. Otros factores que involucran esto también está relacionado con los lugares donde los niños están expuestos, es decir, que tengan acceso. Por ejemplo, hay niños que juegan en los jardines, van a plazas públicas, a jardines públicos, donde hay contaminación. Y el niño con la manito sucia puede llevarse algún alimento a la boca, por muy limpio que esté, pero la mano ya está sucia. Entonces también depende mucho de la higiene corporal del niño. Y por último, ver la posibilidad de que pueden tener contacto con animales, que pueden ser domésticos o no.
Nosotros lamentablemente tenemos una población muy grande canina, callejera y también intradomiciliaria, así como felina. Gatos y perros es muy frecuente que se encuentren en los domicilios. Y además tenemos aves, no necesariamente aves de corral, sino aves salvajes urbanas, como son las palomas, que también transmiten otro tipo de enfermedades que no solamente son enfermedades diarreicas, porque transmiten salmonela. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos eventos que son factores de riesgo común para nuestra población infantil. Niños que son inmunodeprimidos pueden contaminarse fácilmente con gérmenes que normalmente no van a producir diarrea en un niño que tiene buena inmunidad. Y para que tengan buena inmunidad, me adelanto a la prevención, que es una buena nutrición. Importantísimo que el niño esté muy bien nutrido, que tenga buena calidad de higiene, y eso va a estimular a que tenga un buen sistema inmunitario que se va a defender. Ahora bien, ¿cómo vamos a diagnosticar a la enfermedad diarreica? Ya les decía, cualquier cambio en la frecuencia de las deposiciones de los niños, por decirles, si un niño tenía una frecuencia de 1 a 2 veces por día y de repente pasa a 3, 4, 5 o más veces, pero no solamente en frecuencia, sino también en volumen, porque a veces pensamos y preguntamos cuántas deposiciones tuvo en el día, y dice tuvo 2, pero pueden ser en abundancia, es decir, el volumen también hay que determinar, que los padres se den cuenta que el volumen ha aumentado. Y puede ser que un niño se deshidrate con un par de deposiciones abundantes versus uno que tenga 3 o 4 normales pequeñitas y no se va a deshidratar. Entonces también es importante. ¿Qué otros datos clínicos vamos a ver con el antecedente que tienen diarrea? Hay que buscar que el niño tenga los ojitos hundidos, la boca seca, las mucosas secas de los ojitos también, que llore sin lágrimas, que tenga llanto sin lágrimas. En los pequeñitos que todavía tienen fontanela abierta, se les hunda la fontanela, hay que palpar, y si ustedes encuentran que está deprimida, está hundida, es un signo de deshidratación. Que cuando les pellizcamos la piel se quede fija la piel en el pliegue, que se llama signo del pliegue positivo, también es un dato ya de complicación de la diarrea. Y obviamente que disminuya la frecuencia de la diuresis, de las orinas, es decir, que orine menos, y esa es ya una causa para sospechar en diarrea con deshidratación. Wilson, en general, ¿qué tipo de tratamiento se plantea en los niños que presentan esta enfermedad? Reitero, el interés de esta pregunta básicamente es porque los papás acuden inmediatamente a la farmacia y solicitan algún medicamento para la diarrea y desafortunadamente les otorgan todo tipo de medicamentos. Entonces, a veces uno tiene que decirles a las mamás que el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque definitivamente no saben ellas lo que están tratando. Nelson, ¿cómo debe afrontarse el tratamiento racionalmente? Y nosotros analizamos la parte clínica primero y vemos que si sigue progresando esta enfermedad, lo primero que vamos a ver cuando ya se está complicando ya más el niño es que va a empezar a estar más decaído, ya no va a querer succionar, o si está amamantándose ya no va a querer comer, y pues lo van a ver más letárgico, ¿no? El niño nos llamamos letárgico, el niño está somnoliento, no responde. No debemos esperar a ese momento. Entonces su pregunta es muy pertinente en el sentido de que todo padre se preocupa, pero en lugar que el papá o la mamá acuda a una farmacia y pida un medicamento, debe acudir primero a un centro de salud, donde un facultativo, un médico, examine y vea qué debe recibir el niño. Pero antes de ello, así el niño comience con la diarrea y dependiendo la edad, hay que aumentarle la cantidad de líquidos que consumen normalmente. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? Si el niño es un lactante, hay que darle más veces pecho. Si está tomando líquidos, ya toma otro tipo de líquidos, hay que darle otro tipo de líquidos
y no precisamente líquidos muy azucarados, porque esos van a aumentar el flujo de las deposiciones líquidas por su característica de la osmolaridad. Entonces, tienen que ser líquidos, de preferencia que tengan algún contenido de electrolitos de sodio, potasio, y mejor si le dan sales de hidratación. Las sales de rehidratación son el mejor invento que ha habido en la historia de la medicina y justamente siguen vigentes, nunca van a salir de nuestra farmacopea y la utilidad que tiene desde la casa. Pero mientras tanto, no deben esperar mucho tiempo, es decir, que nadie les diga, no, mira, se te va a pasar, espera nomás, dale un poquito más de líquido o anda a comprarle algo de la farmacia. Primero, que no se debe acudir al uso de antidiarreicos. Por favor, nunca utilicen antidiarreicos a no ser que esté indicado, pero en el caso específico por un especialista. Entonces, los antidiarreicos que les pueden ofrecer en la farmacia muchas veces les va a producir más daño que beneficio, porque les va a complicar su cuadro de diarrea. Segundo, antibióticos. No comiencen jamás antibióticos sin prescripción médica. Como ya dije, la primera causa de diarrea aguda en niños son los virus. Y para los virus hay que solamente tratarlos generalmente con medidas generales, es decir, mantener la rehidratación, mantener la alimentación, que el niño no se desnutra, y observar si tiene otras molestias, como por ejemplo fiebre, y también excepcionalmente tratar los vómitos. Y solamente en casos especiales, después que han acudido al centro de salud o han acudido con su médico, se verá la posibilidad de utilizar o no antibióticos, toda vez que se demuestre que la bacteria, en este caso estamos hablando de bacterias que se hayan identificado. ¿Y cómo se identifican? A través de cultivos, y eso demora un par de días, ¿no? Un cultivo, y que ese cultivo demuestre que esa bacteria sí necesita antibióticos, porque como decía, no todas las bacterias requieren antibióticos. Por ejemplo, salmonela, muchos tenemos miedo a la salmonela, ¿no? Está con salmonelosis, y no requiere de inicio antibiótico, a no ser que sea una fiebre tifoidea, que es otra enfermedad. Pero en este caso, una salmonela de esta variedad, de esta especie, no va a requerir manejo antibiótico y el niño se va a defender solito y la bacteria va a morir. Algo que está en este tiempo bastante en boga y tiene utilidad demostrada es el uso de ciertos probióticos. Los probióticos son sustancias vivas formadas por hongos o por bacterias que producen también una modificación de la microbiota, o sea, de las bacterias normales que tiene el intestino, para que se defienda contra las bacterias que le están produciendo daño, o versus los virus también. Pero no todos los probióticos sirven, eso también es importante, ¿no? En la literatura y la evidencia científica, al momento solamente se han identificado 2 probióticos que contamos en el medio que sirven para manejo de diarrea aguda en niños. Y luego ver la posibilidad de contar con el cultivo, y si el cultivo dice que es positivo, darle el antibiótico que sea necesario, pero siempre prescrito por el pediatra o el médico tratante, porque no nos olvidemos que los medicamentos en pediatría se calculan según el peso del niño. A veces no es igual que a un adulto darle una tableta o 2, sino siempre calculamos por kilo por peso. Gracias, Nelson. Hemos de seguir hablando, amigos, del tema, pero ahora permítanme un corte y al retorno seguiremos conversando con nuestro invitado de hoy. En instantes vuelve la programación de TVU.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos de aprovechar este último sector para pedirle al profesor Ramírez nos pueda ayudar a resolver esta inquietud. Nelson, ¿qué debe hacer la gente para prevenir eventos de esta enfermedad, para que no se reiteren frecuentemente, especialmente en los niños? Por favor. Bien, recordar que un niño sano es un niño bien nutrido, es decir, no sobrenutrido ni desnutrido. Ese es un niño sano y ese niño es el que se va a defender mucho mejor ante cualquier germen que está en el ambiente. No, esto no quiere decir que nosotros para prevenir debemos ponerlos en una cápsula de cristal a nuestros niños y no dejar el contacto con el medio ambiente. Es parte del crecimiento y madurez inmunológica. Pero si nosotros queremos prevenir en un niño inmunocompetente, como lo llamamos, aquel que se defiende bien, que no se enferme con esta enfermedad, con estos agentes virales, bacterianos, parasitarios, lo principal es la buena higiene. La higiene, como repito, tiene que partir corporal y también una higiene especialmente de la manipulación y la administración de los alimentos o cualquier objeto que el niño se lleve a la boca. Eso es importante, desde un juguete. No se olviden, los juguetes se pueden contaminar y un niñito puede meterse a la boca un juguetito que parecería inofensivo, pero puede estar contaminado. Y los alimentos tienen que tener una buena preparación, cuando sea necesario tener una buena cocción, o los alimentos crudos que se los voy a proporcionar al niño deben estar adecuadamente desinfectados. Ya mucho se ha hablado con la pandemia de COVID, cómo prevenir, cómo lavar, cómo evitar la contaminación de los alimentos. Y voy a hacer un pequeño colorario aprovechando el tiempo. Con COVID-19 se ha visto últimamente que también tiene manifestaciones con diarrea en niños, distensión abdominal y vómitos. Son los tres elementos importantes que se han encontrado en los últimos estudios de este año. Pero no quiere decir que todo niño que tenga diarrea, distensión abdominal y vómitos tenga COVID, sino que nosotros también debemos pensar, nosotros como colegas pediatras, debemos pensar esa posibilidad ante un evento epidemiológico, es decir, que haya habido alguien de la familia, algún contacto que nos debe hacer sospechar. Pero de las otras enfermedades diarreicas comunes, el niño no está libre y solamente vamos a poder evitarlas con higiene. Nada más que con higiene y buena manipulación de los alimentos. Ahora, gracias. Sí, en por ese favor. punto, doctor, quiero acotar, me olvidaba en el anterior segmento, la parte del apoyo nutricional es importante. No les quiten la lactosa de manera innecesaria. Ha entrado una moda que ahora ya no consumen lactosa, nadie quiere consumir lactosa. La lactosa es muy necesaria para la salud del niño, porque además de proporcionarle energía, como es un carbohidrato, utiliza de cofactor, hace la vez de cofactor de transporte del calcio. Y además, una vez absorbida la lactosa, en el metabolismo se convierte en sustancias grasas que van a formar parte del cerebro. Entonces, no le quitemos innecesariamente la lactosa, a no ser que haya indicación por el médico especialista. Gracias, Nelson. Para aprovecharlo al máximo y antes de despedirnos, le pediría un par de tips, de consejos a las mamás, a los papás que nos escuchan respecto de dos aspectos. Uno, ¿qué hacen o qué deben hacer cuando un niño pequeño está con diarrea? Este es el primer aspecto. Y el segundo, ¿cómo lo van a definitivamente prevenir utilizando la vacuna? Bien. Toda vez que un niño esté con diarrea, estimados padres, acudan a su centro de salud, acudan a su médico, compartan. Es una enfermedad que puede progresar hacia una deshidratación y muerte, pero se puede tratar y prevenir adecuadamente.
Entonces, lo primero es consultar con un facultativo, darle líquidos apropiados durante el tiempo que demoren en llevarlo al médico y no demore mucho. Y segundo, no olvidarnos que a los 2 y 4 meses los niños deben recibir la vacuna vigente en nuestro sistema de plan de vacunación del niño del primer año. Entonces sí tienen que recibir. Tenemos vacunas contra rotavirus y deben ser administradas a los niños porque se ha demostrado que sí son útiles. Nelson, muchas gracias. En verdad, esta ha sido una conversación muy importante y por eso, a tiempo de despedirnos, quisiéramos comprometerle para que en una siguiente vez podamos hablar de otro tema tan importante como este. Reitero, de parte del programa y mío, nuestro agradecimiento por su gran predisposición. Su despedida, por favor. Muchas gracias, doctor Mendoza. Nuevamente muy agradecido por la invitación y pues estoy dispuesto, como siempre, para poder compartir estos momentos de ciencia para beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Amigos, en esta nota ustedes verán otro avance de la ciencia y la tecnología. Se va a poner a disposición de ustedes la rodillera inteligente. Una rodillera que, por sus características, va a permitir un mejor cuidado de la rodilla, de la rótula, de los ligamentos, de los meniscos, de la propia articulación. Veamos esta interesante nota. Llegan las rodilleras inteligentes para minimizar la posibilidad de una lesión en rótula, menisco y ligamentos. Puedes pensar que esto es para deportistas, pero lo cierto es que cuenta con diferentes modos que ayudarán a prevenir lesiones cuando te encuentres en reposo, cuando realices movimientos a bajo ritmo como caminar o cuando realices movimientos a máxima intensidad mientras practicas tu deporte favorito. El secreto de esta nueva generación de rodilleras está en 3 elementos tecnológicos que hacen posible la estabilización y protección de las articulaciones de la rodilla. Integra un chip inteligente, un sensor de movimiento y un sistema de airbag con 5 bolsas de aire repartidas 2 por encima de la articulación de la rodilla, 2 por debajo y una alrededor. A través del sensor de movimiento se detecta cada movimiento y el chip inteligente se encarga de procesarlo y enviar los comandos necesarios para ajustar el nivel de aire de cada mini airbag. Básicamente, la rodillera está inflando y desinflando continuamente las 5 bolsas de aire para lograr en tiempo real la protección máxima. El chip se encuentra en el interior de una pequeña caja en la parte superior de la rodillera, junto a una bomba eléctrica que es la encargada de ir bombeando el aire hacia adentro o hacia afuera de las 5 bolsas. Junto al chip y a la bomba eléctrica se encuentra también la batería que suministra la potencia que necesitan todos los elementos. Y si todo esto te ha parecido increíble, espérate que aún queda el último detalle. Estas rodilleras inteligentes cuentan con un sistema de ajuste automático a la medida de tus rodillas. Olvídate de tener demasiado floja o demasiado apretada la rodilla. El chip inteligente se encargará de regular el aire de los mini airbags para que la rodillera se adapte a tu pierna cada vez que te la pongas. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Nos comprometemos a volver renovados en una semana. Pero entre tanto les pedimos que no bajen la guardia. Cuiden a sus hijos, cuiden a las personas mayores. Y hoy que tenemos la oportunidad de vacunar a nuestros jóvenes, adolescentes, pues aprovechemos. Hay
hay que protegerlos para retornar, ojalá pronto, a la normalidad. Que tengan un lindo domingo y muy buenos días.